Hoy vamos a hablar de uno de los primeros pilares de nuestra fe, que es Dios mismo, pero antes de entrar a la revelación que Él ha dado de sí mismo, quisiera hablar un poco de la existencia de Dios. No vamos a hablar a profundidad porque hay mucho que decir y realmente nosotros somos muy poco, pero tal vez apenas dar un pequeño destello, vistazo a algunas cosas, para que los hermanos que realmente quieran profundizar, vamos a dar alguna bibliografía. Amén. Lo primero que podemos decir es que nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, donde el hombre realmente le huye a Dios y ha usado muchas formas para esconderse de Dios. Realmente una de las cosas que produjo la caída fue eso. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos quisieron hacer fue esconderse de Dios. Nosotros vivimos en unos tiempos donde el hombre realmente se quiere esconder de Dios, donde el hombre realmente no busca de Dios, donde el hombre no quiere saber de Dios, donde el hombre niega que existe Dios, pero las pruebas son tan grandes y tan indiscutibles que realmente eso es lo único que demuestra es la dureza, la perversión del corazón y la mente reprobada a la que ha sido entregado el hombre porque en su corazón no quiso tener en cuenta a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces vamos a hablar varias cosas. Como le dije, son apenas pincelazos, pero que sirven, van a servir para que nuestro corazón tal vez se sienta movido por el Señor a profundizar en ciertas cosas. Hay cosas que sí hay respuestas, sí hay argumentos, sí hay mucha evidencia para hablar de la existencia de nuestro Dios. Pruebas científicas, pruebas filosóficas, pruebas de corazones y vidas transformadas. Hay mucha prueba. Entonces es bueno que nosotros conozcamos estos asuntos y más en el tiempo que vivimos, ¿sí? De tanta relativismo y de tanto ateísmo aún. Hoy vamos a hablar apenas solo de la existencia de Dios. Para los hombres es difícil concebir que Dios ha existido eternamente. Esa palabra eternidad sobrepasa los límites de nuestra capacidad mental, ¿sí? Es como cuando tú tienes un computador que tiene 500 gigas y le quieres meter un archivo que pese 1000, 2000 gigas. El computador no va a resistir. A veces esas palabras como eternidad para la mente del ser humano son grandísimas, no las puede comprender, pero si tú miras, el Señor permitió que haya ciertas realidades que aún nos muestran que existe eso. Digamos, tú los vas a los números. Puedes comenzar a contar los números hacia atrás y hacia adelante y no tienen fin. Si en los números, que es algo intangible, puede llegar a existir una realidad inconmensurable, incalculable, ¿cuánto más no si hay una criatura que ha creado, si hay un ser que ha creado todas las cosas? Es más fácil filosóficamente pensar que hay un Dios eterno que ha creado las cosas que pensar que las cosas han existido eternamente sin ninguna razón. ¿Sí lo entendimos? Es más fácil pensar que hay un ser que ha creado, que ha existido eternamente, que las cosas hubieran existido sin una causa desde toda la eternidad. ¿Sí? Porque eso es uno de los argumentos que se ha dicho. Que el universo siempre ha existido, que la materia siempre ha existido. Pero si siempre existió, ¿de dónde vino? ¿Quién la creó? O aún peor, se llega a pensar que venimos de la nada. ¿Cómo una persona puede pensar que venimos de la nada si de la nada nunca ha surgido algo? ¿Sí? Tú dejas un cuarto vacío, entra 20, 30 años, ¿y qué vas a encontrar en el cuarto vacío? Pues vacío, porque del vacío no surge nada, ¿sí? Son filosofías que han existido pero que no tienen ni siquiera un argumento racional. Dice, una pregunta que nosotros debemos hacernos cuando abrimos los ojos, cuando podemos abrirlos, porque nosotros vivimos en un mundo donde ya las personas no miran hacia arriba, sino a todo es así, todo es tan pequeño para el hombre, todo esto, pero cuando tú abres tus ojos y miras los cielos, cosas que la palabra dice, ¿no? El salmista dice, cuando veo los cielos, o sea, cuando abro los ojos, a veces el Señor nos llama a sentarnos y a meditar en Él claramente, pero también meditar en lo que hay, en lo que existe, en lo que ha sido creado,
Realmente debemos llevar a pensar quién creó todas las cosas, de dónde surgieron las cosas, por qué ese orden tan perfecto en todo lo que nosotros observamos, aún después de la caída. Tú puedes observar el orden claro de todas las cosas. Se dice del príncipe de los predicadores de Charles Spurgeon que una de las cosas que enriquecía mucho su ministerio era que él buscaba siempre en todo momento estar viendo a Dios en los cielos, en la creación, en la naturaleza, y eso lo llevó a un conocimiento precioso de Dios en las cosas palpables. Eso es lo que se conoce como la revelación natural, la revelación que Dios ha dado a través de todas las cosas, ¿cierto? Ahorita vamos a leer pasajes en Romanos donde hablan de eso. Cada cosa, cada elemento en el universo, así como cada miembro de los cuerpos vivos, aves, reptiles, peces, se hallan en su lugar formando todo ello mundos y seres verdaderamente maravillosos. ¿Cómo responder a lo que nos rodea? Hay otra cosa, una teoría que surgió hace más o menos 150 años, la teoría de la evolución. Hay tantas cosas para decir de esto. Hay una página en internet buenísima hecha por puros científicos, hermano. Científicos de mucho calibre, que se llama CEDIM, con S. Esa página tú puedes encontrar cualquier cantidad de argumentos científicos, porque nosotros vivimos en un mundo donde hemos quitado a Dios, pero hemos endiosado la ciencia. Cuando la misma ciencia no nos ha dado las respuestas que buscamos, cuando la misma ciencia con el tiempo tiende a contradecirse, y cuando la misma ciencia realmente no ha solucionado los problemas más íntimos y más reales del hombre, ¿sí? Hay enfermedades, hay cosas que la ciencia, pero nosotros la hemos endiosado. Parece ser que en nuestra generación ser una persona intelectual es ser una persona atea. Mas cuando tú miras, muchos de los grandes científicos de la historia han sido cristianos. Muchos han tomado la Biblia como un libro de ayuda para sus hallazgos. Es más, yo tengo en la página un video de cortometrajes donde muestran los nombres de algunos científicos cristianos, bastantes famosos. Por eso les dije que hoy no vamos a ver mucho porque hay mucha bibliología. La persona que quiera verlos está ahí. Pero uno de los argumentos más fuertes en la teoría de la evolución la dijo este hermano, Galvin de Ver, dijo: la última palabra en cuanto a la credibilidad de la teoría de la evolución y el curso de la evolución está en manos de los paleontólogos. ¿Qué decía? O más o menos para entenderlo, si tú quieres saber si la evolución y toda la teoría que Darwin dijo de las especies era real, el mejor veredicto le iba a dar el tiempo. ¿Por qué? Porque según todo lo que planteó Darwin, ¿sí? La evolución de las criaturas, según la selección natural, el proceso que iban a tener, iba a dejar muestras fósiles, ¿sí? O sea que se iban a descubrir en la Tierra aquellos seres en ese proceso de evolución. En el tiempo de Darwin, dar una conclusión era difícil, pero pasados los años, como dice este hermano, los excavadores, los paleontólogos iban a recoger suficiente evidencia para mostrar que lo que Darwin decía era verdad o no era verdad. 150 años y toda la evidencia apunta a que no hay ni un registro fósil, verídico, confiable de lo que Darwin dijo fuera verdad. Científicamente no se puede comprobar, y el único lugar donde se podría encontrar la evidencia para lo que Darwin dijo que estaba en la Tierra no se ha descubierto, ¿sí? Entonces las cosas caen por su peso y por su evidencia. Como cuando tú vas a un juicio, tú le dices al juez: juez, mira, estas personas entraron a mi casa, me robaron, se sacaron esto, y el juez le va a decir: bueno, ¿tienes pruebas? Entonces yo tengo un video, tengo esto, alguien lo vio, esto lo vio. Cuando tú vas a probar la teoría de la evolución a las pruebas, no encuentras nada. Hay un documental, al final les digo el nombre, se llama, creo que, La falacia del registro fósil, me parece. Y hay un libro que habla de eso también. Al final voy a decir la bibliología de estos temas, porque no podemos entrar a profundizar porque nos gastaría mucho tiempo. Simplemente lo estamos tocando así por encima, para que los hermanos por lo menos tengan una bibliología. Dice un hermano: el muestreo del registro fósil ya ha sido suficiente.
por lo que ya no es válido afirmar que el muestreo es aún imperfecto. Así George ha afirmado, ya no hay ninguna necesidad de excusarse más con la pobreza del registro fósil, porque eso hacían los evolucionistas. Decían, no, pues que no tenemos registro fósil y no hay suficiente registro fósil para determinar, pero como ya hay tanto registro fósil. Es más, casi la mayoría de científicos que entran a examinar la evolución ahorita la están abandonando, ¿no? Eso es algo que quedó en nuestras escuelas y en nuestras universidades, pero que científicamente ya... Es más, en nuestro siglo, como se descubrió todo esto de la genética, del ADN, todo eso prácticamente ha perdido valor, porque cuando comenzaron a examinar todas las cosas, las semillas, aún el ADN del ser humano, ahí está escrito todo lo que tú eres. Ojos azules, cabello negro, cabello crespo, estatura tal, todo está escrito ahí. Entonces cuando tú comienzas a examinar el ADN, tú ves que todas las criaturas, todos los árboles están genéticamente configurados desde antiguamente, lo que el Señor dijo, y cada árbol produzca según su especie. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo escribí en la semilla del árbol de naranja, vas a dar naranjas. Y nunca ha habido una mutación biológica a través de la historia, en nada, ni en las plantas, ni en animales, y mucho menos en el ser humano. No hay registro, eso de que el neandertal, sí, eso es pura manipulación del registro fósil, eso no es científico, hermano. Eso pierde todo valor. Hay mucha evidencia, los que quieran investigar van a encontrarse con libros, con videos, bueno, con muchas cosas. Lo pasamos así por encima, por lo menos, para decir. El hermano Samuel Vila en un libro se hacía estas preguntas, que me pareció bastante interesante. Mira lo curioso, el hermano decía, el ser humano es tan pequeño que cuando él llegue a la edad de 50, 60 años, tal vez hasta esa edad comienza a entender las cosas verdaderas de la vida. Una hermana una vez nos decía que ella entendió que era ser mamá cuando ya sus hijos se habían ido de su casa. O sea, a veces el hombre entiende las cosas de la vida ya casi cuando él ha de desaparecer. Entonces pensar que nosotros estamos en un mundo donde somos tan pasajeros, pero nuestra mente, nuestro ser concibe tantas cosas que sería ilógico pensar que todas las cosas acaban acá. Mira cómo describe este pensamiento, hermanos. Apenas se ha dado cuenta el hombre o la mujer de alguna de las maravillas que lo rodean cuando llega el tiempo de partir o dejar de ser, según las apariencias. Seguramente Dios no trajo el espíritu del hombre al alto grado de desarrollo alcanzado por la raza humana sin otro propósito que el de hacerlo desaparecer en la nada. Alguien ha dicho que o bien tenemos que figurarnos a Dios como un niño que se entretiene en hacer burbujas del jabón por el gusto de verlas desaparecer, o bien hemos de pensar que Él como un padre, que Él es como un padre que está educando una familia de hijos para la eternidad. ¿Sí entendemos lo que el hermano dice? O bien es como alguien que está jugando con unas burbujas y se acabó, o realmente está usando nuestra vida, nuestras circunstancias, todo lo que vivimos, porque Él tiene presente la eternidad con nosotros. Pero resulta todo más comprensible y más lógico. O sea, razonalmente resulta más comprensible pensar que nosotros estamos siendo preparados para algo eterno, a que simplemente somos un bulto de materia que surgió y vuelve a la materia, así como lo que dice el materialismo. Si la vida presente es solamente una etapa de nuestra existencia, la inicial, ya que no tenemos recuerdo ni ninguna cosa anterior a nuestro nacimiento. O sea, generalmente el hombre no recuerda nada antes de su nacimiento, porque no existe. Aunque algunos lo pretenden, como quién, como la nueva era, ¿sí? Que venimos y que estamos siendo reencarnados. Pero en la generalidad del hombre, ningún hombre se recuerda lo pasado. Eso solo le pasa a los mormones en su locura, que creen que estuvieron en el cielo con Dios y que están
de aquí en la tierra en un paso transitorio. Eso es algo así como nueva era, como... Sí, eso son cosas de la serpiente. Por más que algunos lo pretendan, aunque al menos no es la experiencia común en los seres humanos. Por consiguiente, debemos preocuparnos cuáles son los propósitos de este ser inteligente para la raza humana. La única que puede darse cuenta de que vive y le repugna la idea de morir. Eso es lo único que le... ¿Qué más le pesa al corazón del hombre? ¿Qué más le atormenta al corazón del hombre si no es la muerte? Eso no existe en los animales ni en ninguna otra criatura. De otro modo sería la vida y la historia de la humanidad un conjunto de atroces injusticias, y nosotros no somos animales para conformarnos con esto, sino que tenemos conciencia moral. Del mismo modo que no somos más sabios que el Creador, porque a veces el hombre quiere hacerse más sabio que el Creador, pero aún la misma naturaleza le muestra que Él es más sabio que nosotros, ¿no? Tú ves todas las cosas y tú ves una inteligencia tremenda, y dice, tampoco es posible que seamos más justos que Dios. O sea, ¿qué está diciendo el hermano? O sea, así como no somos más sabios que Dios y la naturaleza nos muestra, asimismo no somos más justos que Dios. O sea, todo lo que Él hizo, todas las personas morales que Él creó, algún día las va a juzgar. Porque si nosotros, que somos hombres caídos, pecadores, tenemos una ley, una justicia, si un criminal hace esto, él debe ser juzgado, ¿cuánto más Dios? Si Él creó todas las cosas. Hay otro argumento, el materialismo. Un profesor de historia moderna en la Universidad de Oxford dijo esto: los valores de nuestra herencia occidental, como que la justicia, la misericordia, la bondad, la tolerancia, la abnegación, son incompatibles con el materialismo. El materialismo es el concepto del universo según el cual no existe sino la materia. No existe alma, ni espíritu, ni Dios. Eso decía el materialismo. Una vez en Rusia, que era materialista, ¿sí?, con el comunismo y todo, cogió un hermano una silla y cogió y se la botó al profesor. Y el profesor se volvió bravo. Dijo, ¿qué le pasa? Le dijo, no que no somos solo materia, no que no sentimos, no que no nos dolemos, no que no lloramos. Yo creo que a veces creemos que se les enseñaba que no, que eran solo materia, pero realmente todas nuestras experiencias diarias nos muestran que no somos materia, que tenemos conciencia, sentimientos, decisiones, todo algo puesto por Dios. Todos estos valores que el hermano acaba de describir, dice, se marchitarían en una cultura materialista. Más adelante dice que no tiene sentido hablar acerca de los derechos humanos en una sociedad materialista. De igual modo no pudiera hacérsele un llamamiento moral al océano Atlántico. ¿Por qué? Porque es materia. Otro de los argumentos también de la filosofía acerca de la creación son las cualidades morales que tiene el hombre. Si Dios no existe, ¿quién le puso al hombre la moral en su corazón? ¿Quién puede poner la moral? Dios. ¿Quién puede decir no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto? ¿Quién? Si no es nuestro creador. Hay unos versículos que dicen las escrituras, vamos a leerlos. Salmo 19, verso 1 y Romanos 1:20. Salmos 19, verso 1. Este es el salmo que citábamos ahorita. Y Romanos 1:20. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, todo lo que es Dios, que no podemos ver con nuestros ojos, se hace visible a través de la creación. Y el salmista decía, los cielos cuentan, o sea, los cielos dan testimonio de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí
dos conferencias en la página de un hermano Luis Giglio, no me acuerdo cómo se llama. Una se llama Indescriptible y la otra se llama Cuán grande es nuestro Dios, donde él habla acerca de los cielos cuentan la gloria de sus manos. Son preciosas, valen la pena ver. Vamos a citar algunos científicos, porque como se dice que los científicos son los que han dado mayor argumento para la no existencia de Dios, vamos a citar algunos científicos, pero especialmente los científicos que han estudiado los astros. Y dice: no hay rama de la ciencia que examine una porción mayor de la creación de Dios que los astrónomos. O sea, ellos se han dedicado a contemplar tal vez la gran parte o la más amplia parte de la creación examinada por el hombre. El 90% de todos los astrólogos de hoy creen en Dios. Astrónomos. Perdón, sí. El 90% de los astrónomos creen en Dios. Los que han examinado más completamente la obra de sus manos creen en Dios. Este es un porcentaje mayor que el que se halla, mira, en los carniceros, en los panaderos o en los fabricantes de zapatos. Porque lo que decía la palabra, ¿no? Los cielos cuentan la obra de sus manos. Los que han examinado de la manera más ácida del universo y hasta la distancia más lejana que el hombre haya podido ver, han llegado a la conclusión que la mano que lo hizo es divina. Pierre-Simon de Laplace, uno de los astrónomos más grandes, dijo que la prueba en favor de un Dios inteligente como autor de la creación estaba como la infinidad frente a la unidad, contra cualquier otra hipótesis de causación final, que era infinitamente más probable, mira esta comparación que le hace, que un conjunto de utensilios de escritura lanzados desordenadamente sobre un pergamino produjeran la Ilíada de Homero. O sea, tú coger lápiz y todo sobre un pergamino y que se produciera la Ilíada de Homero. Una vez estaba Albert Einstein estaba en su laboratorio y te había hecho un modelo a pequeña escala del sistema solar. Cuando entró un científico compañero del que era ateo, le dijo: ¿y quién hizo eso? Y él le dijo: no, se hizo solo. A veces los hombres ven tanta perfección, ¿no? tanta bondad, tanta hermosura en el universo y aún niegan la existencia de Dios. Y dice que no, la creación hubiera sido originada por cualquier otra causa fuera de Dios. Esa evidencia a favor de Dios, que en oposición a las evidencias que se presentan contra Él, como el creador del universo. Él decía, es como la infinidad contra uno, ni siquiera puede medirse. O sea, si tú comparas evolución versus creacionismo, en realidad no puede medirse. Una opinión más de otro astrónomo. James, uno de los más grandes astrónomos modernos, dijo que cuando más examinaba las inmensas expansiones del espacio y la tremenda complejidad de todas estas, tanto más parecía que el universo gigantesco era hecho por el pensamiento de un gran matemático. ¿Quién es ese gran matemático? ¿Quién es el que estaba ahí diseñando, arreglando todas las cosas? Vamos a hablar algunos de los argumentos de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, que hemos estado hablando de él. Dice, su nombre deriva de cosmos, que significa universo, del cual nos conviene nuestra palabra cosmético, que significa orden y bello. O sea, no solo todo está ordenado, sino que es algo bello, es algo con colores, con todo lo que... Hay un documental también precioso en la página que se llama El Dios de las Maravillas. Y esos hermanos cogen desde arriba hasta lo más pequeño, cosas que Dios habló en la palabra acerca de la creación, que cuando tú comienzas a ver tantos argumentos, realmente la palabra le llama al ateo necio de corazón, como un hombre ciego que realmente no quiere ver lo que existe y lo que Dios ha creado. Dice, dentro del universo hay tantas evidencias de orden que sería imposible enumerarlas todas. O sea, hay cosas
preciosísimas, grandes, pero también hay cosas diminutas que tú dices, ahora que hay microscopios que entran a estudiar la célula, dicen que la célula, hermano, es como ver una gran empresa. Ni siquiera Mercedes-Benz la comparan con las más grandes empresas del mundo de carros y no se compara a la organización ingeniera que existe en la célula. Cada cosa cumple un aspecto funcional en la célula. Es como un gran microorganismo lleno de funciones y lo comparan con la ingeniería moderna porque todo es así, todo organizado, todo es perfecto, todo es... Nomás el ADN es algo... En esos documentales cuando ellos comienzan a hablar del ADN, dicen que el ADN de una persona lo pueden desenvolver y llegar de aquí a la luna con toda la información que tú tienes genéticamente. Y cada vez lo descifran más y lo descifran más. Y todo eso rompe todo lo que muchos científicos aún en su corazón tenían. Los documentales que les digo, muchos fueron por personas que no creían en Dios y comenzaron en su ciencia a profundizar. Y se vieron que era una necedad negar la mano de un diseñador detrás de todas las cosas. Todo tan perfecto, todo tan organizado. Dice, la física cuántica ha demostrado que a nivel de partículas subatómicas hay un irresistible impulso de los electrones hacia la simetría. O sea, los mismos electrones, ellos tienen un orden y son simétricos, ¿sí? Y eso caracteriza la creación de Dios. Todo es simétrico, todo corresponde, todo está en las dos caras ahí. Y aun cuando tú miras los protones y los neutrones, la fuerza que ellos manejan, eso, ¿de dónde viene eso? Dice la Biblia, en Él vivimos y en Él nos movemos. Porque hay leyes de la física que dice que todas las cosas, bueno, según la fuerza y la de esto, va a haber el movimiento. Pero a ver, ¿quién sostiene el movimiento de la Tierra? ¿Quién le hace así? ¿Quién la impulsa? Y de los protones y los neutrones que están a toda hora moviéndose con energía. ¿Quién sostiene todo eso? Físicamente no lo pueden explicar. Qué cosas, ¿no? Un autor dijo que la naturaleza es un gran arquitecto, dando a entender con eso que la naturaleza es Dios. Que es también un gran astrónomo, un gran químico, un gran filósofo, un gran psicólogo y un gran matemático, demostrando así un increíble conocimiento de los hechos de las diversas ciencias que la humanidad conoce actualmente, ciencias que han afirmado todas ellas la misma cosa. El argumento teológico, la palabra telos significa finalidad o propósito, tal vez eso lo vamos a estudiar también. Porque en teología también se habla de lo teológico, o sea, el propósito de Dios con su creación, el fin de Dios. De modo que lo teológico es aquel concepto de la filosofía que ve que en el universo todas las cosas están destinadas para un propósito, para una finalidad. O sea, todo fue creado con alguna razón y eso existe en el corazón del hombre, ¿no? Todos tenemos como ese sentido de para qué fuimos creados. Los ateos y los evolucionistas casi invariablemente deben ser los mismos. Detestan las palabras propósitos o teología, porque creen que el mundo no tiene propósito. Pues si nadie lo creó, pues no tiene ningún fin, ningún propósito. Creen que todo es un gigantesco accidente. Como si a veces las personas, una explosión, imagínate que todo surgiera de una explosión. Tú coges cualquier cosa, dinamita, pólvora, y explota, a ver qué sale de la explosión. Nada, ¿cierto? Pero ellos quieren pensar eso. Dice que existen simplemente la concatenación de átomos que por casualidad se unieron al azar, aun cuando la gente puede decir que las cosas existen de una manera increíblemente compleja. Y que esa es la única razón por la cual estamos aquí. Es difícil que la mente humana haga caso omiso del fantástico número de evidencias de que alguien ha estado proveyendo para nuestro bienestar. Hay unos hechos asombrosos, yo solo quise escoger unos pocos. En la página de los documentales van a ver, sus hermanos entran en muchos detalles. Pero, por ejemplo, la inclinación de la Tierra.
Consideremos el hecho asombroso de la inclinación del eje de la Tierra. Ninguno, hermano, de los otros planetas está inclinado como el nuestro. Solo el nuestro, a 23 grados. Este ángulo permite que la Tierra voltee lentamente todas las partes de su superficie ante los rayos del Sol, en forma muy parecida como gira un pollo en un asador. Si su eje no tuviera inclinación, se acumularían grandes masas de hielo en los polos y la parte central de la Tierra se volvería intensamente caliente. También tenemos el asombroso ciclo del nitrógeno, tenemos el ciclo del agua. Todo eso es, dice, el nitrógeno es un elemento sumamente inerte. Si no fuera así, seríamos envenenados por diferentes formas de combinaciones nitrosas. Sin embargo, a que es inerte, es imposible que podamos combinarlo naturalmente con otras cosas. Las plantas definitivamente lo necesitan en la Tierra. ¿Cómo hace Dios para sacar el nitrógeno al aire y meterlo en la Tierra? Lo hace por medio de los relámpagos. 100.000 relámpagos caen en este planeta diariamente y crean 100 millones de toneladas de nitrógeno útil como alimento de las plantas en el suelo todos los años. La capa de ozono. A unos 60 kilómetros de altura existe una delgada capa de ozono. Si estuviera comprimida, solo mediría unos 6 milímetros de espesor y sin embargo, sin esa capa la vida no podría existir. 8 tipos de rayos mortales caen continuamente sobre este planeta procedentes del Sol. Sin esta capa de ozono, esos rayos nos quemarían, nos cegarían y nos asarían en uno o 2 días. Los rayos ultravioletas vienen en 2 formas. Los rayos largos, que son mortíferos y de los cuales nos protege la capa de ozono. Pero mira esto, también hay unos rayos cortos que son necesarios para la vida en la Tierra y que curiosamente la capa de ozono los deja pasar. Además, la capa de ozono permite que los mortales de los más mortales de esos rayos pasen en cantidad muy mínima. O sea, los que son largos pasan suficiente para que maten las algas verdes. De otro modo crecerían y llenarían todos los lagos, ríos y océanos del mundo. ¿Cuán poco entendemos lo que Dios está haciendo continuamente para proveernos la vida? En Él vivimos, ¿no? Dice la palabra. Vemos que vivimos con una delgadísima capa de ozono que nos protege de un bombardeo mortal invisible que constantemente se cierne sobre nuestras cabezas, se cierne. Pero miren esto, debajo de nosotros hay una delgada corteza terrestre. ¿Sí? Así que, y esta corteza terrestre nos protege de lo que está en el centro de la Tierra, que es ¿qué? Lava ardiente, ¿sí? El núcleo. Así que el hombre vive entre los ardientes y ennegrecedores rayos de arriba y la lava derretida de abajo. Cualquiera de los dos podría achicharrarnos. Sin embargo, al hombre se le olvida totalmente que Dios ha arreglado las cosas de tal modo que pueda existir en un mundo como este. ¿Qué cosa? Eso no nos damos cuenta del cuidado de Dios. Otra cosa maravillosa, bueno, el ser humano es algo maravilloso. Nosotros por dentro somos algo increíble, ¿no? La medicina y cada partícula del ser, el hígado, el páncreas, todo el ser humano es algo tremendo. Pero este hermano habla del ojo humano. Mira lo que dice el ojo humano. Tenemos también la maravilla de las maravillas. En el cuerpo humano la maravilla de las maravillas es el ojo humano. ¿Cómo podría alguna persona observar un ojo humano y suponer que apareció por casualidad? Los evolucionistas nos dicen, donde hay necesidad, la naturaleza provee lo que se necesita. Eso es selección natural. O sea, cuando
Supuestamente en el proceso de la evolución, cuando se necesitaba algo, la misma naturaleza por causa de la necesidad lo producía. Es lo que habla la teoría de la evolución. Y si es verdad, eso es verdad, pero en un sentido micro, no macro. Sí. Pero mire lo que dice. ¿Puede imaginar que nosotros necesitábamos visión cuando nadie había visto jamás? Sí se hace entender el argumento. O sea, ¿cómo tú vas a necesitar algo que nunca has visto? Si no tienes visión, ¿cómo vas a necesitar visión? Pero había necesidad de ver algo. Así que la naturaleza creó el ojo. Imagínese, creó dos ojos en un plano horizontal, de tal modo que no solo viéramos, sino que también tuviéramos un telémetro para determinar distancia. Eso lo hacen los dos ojos. O sea, calcula distancias. Sir Charles Scott-Chesterton, famoso filósofo inglés de la Universidad de Oxford, escribió una obra clásica sobre el ojo humano y dijo: detrás del intrincado mecanismo del ojo humano hay asombrosas vislumbres de un plan maestro. Cuando se le confronta con la oscuridad, el ojo humano aumenta unas 100.000 veces su capacidad para ver. La cámara más complicada que jamás se haya hecho ni siquiera vagamente se acerca a este punto, pero el ojo humano lo hace automáticamente. Además, el ojo hallará el objeto que quiere ver y lo enfocará automáticamente. Eso no lo hacen las cámaras ni más modernas. Y no solo eso, hermano, para que el ojo enfoque automáticamente y los dos ojos lleguen al mismo punto, no lo han podido llegar a hacer en cámaras digitales. O sea, que los dos lleguen al mismo punto sin que tú tengas dos visiones, sino una misma. Eso la ciencia no lo ha podido hacer. Eso es algo impresionante. Dice: el mismo se ampliará o se comprimirá. Al moverse conjuntamente los dos ojos, cada uno tiene que tomar un ángulo diferente para fijarse en lo que ha de verse. Según la evolución, entonces, cuando el ojo estuvo listo para crearse a sí mismo, también tuvo la previsión de protegerse, porque no solo tenemos el ojo, sino esto que lo protege. El párpado. Y no solo el párpado, hermano. Las pestañas nos protegen de los rayos del sol. No solo nos protegen de los rayos del sol, las cejas nos protegen del sudor que podría dañar los ojos. No solo se protegen así, sino que las lágrimas, hermano, es un mecanismo del cuerpo de limpiar el ojo. Eso es algo impresionante, hermano. Uno no se da cuenta, eso no le quiere quitarla de esto. Pero todo el Señor lo creó con un propósito definido. Dice, también tuvo la previsión de protegerse, o sea, como si estuviéramos hablando de la evolución, y se construyó a sí mismo debajo del saliente óseo de la ceja. Y también, mira lo curioso, hermano, proveyó una nariz en la cual pueden colocar los lentes que la mayoría necesitamos. Luego proveyó un obturador para protegerse de cualquier objeto extraño. El ojo no solo produce la lágrima, produce también, el cuerpo humano también tiene el camino para que ella baje. Sí. Qué cosas, ¿no? El ser humano, otro hecho asombroso. Por último, pudiéramos mencionar la increíble mente del hombre. La capacidad que el hombre tiene acá es algo que no tiene la creación, ni los animales, ni nada. Eso es algo que nos hace diferentes. ¿Cierto? Sir Henry Farrell Osborn, el notable antropólogo moderno, dijo: para mí el cerebro humano es el objeto más maravilloso y misterioso de todo el universo. Solo pesa alrededor de 1,5 kilogramos y puede realizar lo que no pueden hacer 500 toneladas de equipos eléctricos y electrónicos. Contiene entre 10.000 y 15.000 millones de neuronas, cada una de las cuales es una unidad viviente en sí,
y realiza hazañas que abruman del todo la mente. El doctor H.M. Morris dijo: por lo tanto, los hombres que rechazan a Dios o no lo toman en cuenta, no lo hacen porque la ciencia o la razón así lo requieran, sino pura y simplemente porque ellos lo quieren así. Las Escrituras dicen: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un hermano comparaba el cerebro del hombre, que para hacer una computadora como el cerebro, con la capacidad que tiene el cerebro, tenían que hacer una computadora como la ciudad de Chicago. Qué cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar las palabras de un incrédulo. Un incrédulo escribió esto en una revista que se llama American Magazine. Y dice, el hombre se llamaba W.O. Sander. Dice: quiero presentarles a uno de los individuos más solitarios e infelices de la tierra. Estoy hablando del hombre que no cree en Dios. Puedo presentarles a tal hombre, pues yo mismo soy un incrédulo. Y al presentarme a mí mismo, usted verá presentado al agnóstico, al escéptico de su propio vecindario, pues ellos están en todas partes. Se sorprenderá usted al saber que el agnóstico envidia la fe de usted en Dios, su firme creencia en un cielo después de la vida y la bendita seguridad que usted tiene de que se encontrará con sus seres amados en la vida subsiguiente a la muerte, donde no habrá más tristeza ni dolor. El agnóstico daría cualquier cosa para poder abrazar esa fe y ser consolado por ella. Para él solo hay un sepulcro y la persistencia de la materia después de la tumba. Lo que puede ver es la desintegración del protoplasma y del citoplasma, de los cuales se descomponen mi cuerpo y mi personalidad. Pero en este concepto materialista no hallo éxtasis ni felicidad. El agnóstico puede enfrentarse a la vida con una sonrisa y una actitud heroica. Puede presentar una frente valiente, pero no es feliz. Esa es una característica de los ateos, hermano, de los famosos, de todos. Nunca fueron felices. Es más, esa vida, ese odio, todo eso que sentían, lo reprimieron en contra de Dios. Lo manifestaron en contra de Dios. Siente un terror y reverencia ante la inmensidad y majestad del universo, sin saber de dónde vino ni por qué. Se consterna ante lo estupendo del espacio y lo infinito del tiempo. Se siente humillado por la infinidad pequeñez de sí mismo. Puede reconocer su fragilidad y debilidad. Ciertamente algunas veces suspira por tener un bastón que le sirva de soporte. Él también lleva una cruz. Para él esta tierra no es sino una mañosa balsa que marcha a la deriva de las aguas insondables de la eternidad, sin ningún horizonte a la vista. Le duele el corazón por cada vida preciosa que va embarcada en dicha balsa, siempre a la deriva, sin que nadie sepa hacia dónde va. Qué triste, ¿no? El hombre que no quiere ver a Dios, que no quiere volver su corazón a Dios. En cambio, mira este testimonio, el testimonio de unos salvajes. En la guerra entre Estados Unidos y Japón, quedaron capturados unos soldados estadounidenses en la península de Malaca. Fueron torturados y sometidos a pena de hambre. En esa tortura que vivieron se convirtieron como en animales, hermanos. Se comían unos a otros, se robaban los alimentos, se peleaban, se arañaban, parecían animales. Finalmente las cosas se pusieron tan malas que decidieron comenzar a leer el Nuevo Testamento. Conforme a las palabras del Nuevo Testamento, esos hombres salvajes, agresivos, que estaban casi en la locura por el hambre, se fueron convirtiendo al Dios vivo por medio de Jesucristo. Esa comunidad de animales quedó transformada en una comunidad de amor, de paz y de gozo. Vidas transformadas con seguridad eterna,
que constituyen una evidencia de que realmente Dios sí existe. Cosa preciosa. Vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer Job capítulo 28, 38, 28 y Job capítulo 38 y 39. A veces nosotros los hombres hablamos tanto y el Señor a veces necesita hablar, ¿no? Y en estos pasajes el Señor le va a hablar a Job. Si el Señor le hiciera este cuestionario a los científicos de nuestra época, con toda su ciencia, solo podríamos admitir que somos vanidad. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, hay cosas que están claras, hermano, pero el hombre cuando comienza a hablar sin sabiduría, ¿qué hace? Nubla la mente. Lo que decíamos al comienzo, la Biblia habla de que la misma creación da testimonio de Dios, pero el hombre con sus consejos, sus filosofías, sus ciencias, ¿qué ha hecho, hermano? Nublar la mente de los hombres. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora sí vamos a hablar, le digo, póngase como hombre, Job, que le voy a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y ese es uno de los grandes problemas científicos, porque el científico te dice, bueno, pero es que si Dios existe, debemos comprobarlo científicamente, pero hay cosas que no se pueden comprobar científicamente, porque una de las cosas de la ciencia es que tú entras a un laboratorio, haces un experimento y compruebas científicamente lo que sucedió. Para que se sepa que es real, otra persona, otro científico en otro laboratorio tiene que hacer el mismo procedimiento y llegar a la conclusión que tu tesis es real. Pero ¿quién puede hacer el universo otra vez? ¿Quién estuvo el día que el Señor hizo la creación? Yo sí sé quién estuvo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ellos sí estuvieron. Pero ¿dónde estábamos? Ni siquiera existíamos, hermano. La ciencia moderna ni existía. ¿Dónde estaba el hombre? Házmelo saber si tienes inteligencia. Eso, que no, que la Tierra tiene no sé cuántos billones de años. No, que la Tierra tiene no sé cuántos billones de años. Y hace poco descubrieron que las pruebas de carbono, de todo eso, no eran confiables. Y se ponen a poner datos. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Los chinos decían que la tierra estaba sostenida por 2 elefantes. Por esos libros antiguos chinos orientales hablan. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esos son los seres angelicales de la creación preadámica. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Y ahí es donde uno ve lo precioso de la luna, hermano. La luna también es otra cosa que, donde la luna no existiera, no habría tierra en la vida. La luna controla la marea del mar, produce que el mar produzca cierto oxígeno. Bueno, una cantidad de cosas científicas que uno dice, wow, me pone límite a las cosas. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su falja oscuridad, y establecí sobre mí el decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y vienes a estar como con vestidura. Más que la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Imagínate que el mar es algo, hermano. Dicen que el mar es algo, los científicos dicen que es algo insondable, que llegan y hay partes donde realmente es un abismo. Es que cosas, ¿no?
Nosotros hablamos, el hombre habla y se enorgullece, pero realmente te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declaras y sabes todo esto. Qué cosa, ¿no? Cuentan el testimonio de unos científicos rojos que comenzaron a excavar y excavar y excavar, y llegó un punto donde comenzaron a escuchar voces, ¿sí? Alaridos, gritos, se volvieron locos. Algunos de esos, o sea, la experiencia no la pudieron asimilar. Imagínate que el Señor le abriera la puerta a la tierra, de lo del centro de la tierra, las puertas de la muerte, donde están los muertos, donde están los ángeles en prisiones. Qué cosa. Dice: por donde va el camino la habitación de la luz y donde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. O sea, si usted lo sabe, Job, ¿cuántos años tiene, Job? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Uy, en ese documental del Dios de las Maravillas hablan de la nieve, hermano. Cada nieve, cada pedazo de nieve en su estructura es totalmente diferente del uno del otro. Y tú miras la configuración y eso es un diseño, hermano, que ni un artista pintando lo haría, y ninguno se asemeja a otro. Y cuando hacen nieve artificial, la nieve artificial no tiene esas características, es algo que solo tiene la creación de Dios. Ese pasaje, cuando tú ves todo lo que ellos muestran científicamente, es precioso. ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? Porque en Apocalipsis habla que va a caer un granizo tremendo para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz? Y la luz, hermano, es otro, que la luz viaja a una velocidad y llega y tiene unas cualidades que... Y se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Quién repartió el conducto al turbión y camino a los relámpagos y trueno, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto y donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? Hay un lugar, yo vi un documental de un lugar desierto que solo llueve una vez al año, pero esa vez que llueve como un mes entero, y es suficiente para hacer reverdecer el desierto y traer. ¿Quién se acuerda de esos lugares desiertos para que llueva una vez al año? ¿Quién se acuerda de todos los animales que viven allá? ¿Quién los alimenta? ¿Quién los sostiene? Dice que ni siquiera si todos los hombres con todo su dinero quisieran alimentar las aves de los cielos y los animales silvestres, no podrían. ¿Y quién se acuerda de ellos? ¿A quién el Señor va a decir? ¿Tiene la lluvia, Padre, o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿O la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lagos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Las estrellas, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú la ordenanza de los cielos? ¿Dispondrás de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes de tu voz? Es increíble que siempre esas constelaciones están ahí como un testigo, y uno dice, pero la gente que navega en el mar, la gente que... todo eso es para guiarlos, como un testigo fiel del Señor. Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. Y leímos el propósito de los relámpagos ahorita, ¿no? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Hay un folleto, un libro de un hermano que se llama ¿Quién le enseñó a hablar a Adán? ¿Quién le enseñó a hablar a Adán, hermano?
Y ahí el hermano llega a la conclusión que eso fue algo de Dios mismo, ¿no? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han apegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando los polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? O sea, ¿quién está detrás de todo eso? Porque ciertamente el Señor no solo creó, sino sustenta su creación. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? El cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero, lo oculto de los montes de su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Quién hizo esos animales con esas características? Y esos son los animales que nosotros vemos, pero tantos microorganismos, hermanos, bacterias, animales que en el mar que tú ni siquiera puedes ver, ni siquiera puedes... Siempre la ciencia está aumentando el número de nombres, que el mosquito no sé qué, que no sé qué, y va creciendo y va creciendo. Y dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Atarás al búfalo con su coyunta para el surco, librará los valles en pos de ti. Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor, fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Tú miras el pavo real y parece que se hubiera pintado, ¿no? Parece un arco iris precioso. El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y se olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? O sea, todo lo que el Señor hizo genéticamente en cada animal, las diferencias, cómo Él los creó, con las características preciosas, ¿no? ¿Vistes tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de sus narices es formidable. Dice, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro, la lanza y la jabalina y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. O sea, un animal de guerra, creado para la guerra. Esos caballos, yo no sé si usted alguna vez ha estado a esos caballos de la policía que son grandes, se infunden miedo. ¿Quién hizo eso así? ¿Quién le dio fuerza? Hay animales como los perritos que tú les haces así y salen corriendo. ¿Quién le dio el valor al caballo, la fuerza para la guerra? Antes, como él dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla. El grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y se extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa y sus ojos observan de muy lejos. Hay animales que son prácticamente ciegos, hermano. Y el Señor le dio al águila una vista. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubieren cadáveres, allí está ella. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto.
nosotros le preguntáramos eso a los científicos, ¿no? Ustedes que quieren disputar con Dios, respondan a esto. Entonces respondió Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Vil. Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y respondió el Señor y comienza a decirle más cosas. Terminamos leyendo, se los leo, unos pasajes. El hombre es inexcusable, que son indígenas, que son no sé qué, no tienen excusa, porque la naturaleza y la creación da testimonio de Dios. Dijo una vez un misionero: si no, pero es que los indígenas no necesitan no, si mueren van a ser salvos porque nadie les predicó. Entonces decía él: si mueren siendo salvos sin que nadie les predique, pues ¿para qué vamos a ir a predicarles? Pero la creación da testimonio de Dios, y muchos se hicieron necios y comenzaron a adorar animales, a adorar hombres, a adorar la misma creación, ¿no? Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen, mira esa palabra que usa la Biblia, claramente visibles. Desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, mira lo que Dios dice, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eso es filosofía, ciencias, todo eso. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. En Salmo 14 dice esto: dice el necio en su corazón. O sea que el ateísmo no es una respuesta del hombre a las pruebas científicas, sino es una actitud de corazón. Necedad. Sí, una necedad, algo que el hombre resiste a Dios en su corazón. Pero ¿saben por qué el hombre resiste a Dios en su corazón? El mismo Salmo lo dice: se han corrompido. O sea, el mismo pecado, la misma maldad hace que el necio no quiera saber nada de Dios. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, porque el que le busca le encuentra. Hay testimonios, está el testimonio muy conocido de George McDowell, el testimonio de Lee Strobel, hombres que eran ateos, contrarios a Dios, pero buscando y buscando se convirtieron. Los libros de ellos son muy buenos en estos temas. Lee Strobel y George McDowell, en la página está. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la razón del ateísmo, hermanos, el pecado en el corazón. El Señor dice ahí en Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, mira la condenación, que la luz vino al mundo, pero mira el problema del hombre. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la raíz de todo lo que nosotros conocemos de la negación a Dios es el pecado, y que el hombre ama
más su pecado y se esconde de la manera que él pueda de la presencia de Dios. Todavía ese juego a las escondidas lo está jugando el hombre con Dios, pero llegará el momento que Dios le diga al hombre: ¿dónde estás, Adán? Como les dijo en el Edén. Todo hombre, aunque negó a Dios, algún día va a estar delante de su presencia y su juicio. Terminamos con bibliología para los que quieren leer, profundizar, por lo menos de las cosas que hablamos hoy. Hay un libro de Samuel Vila, lo voy a subir en estos días a la página, que me pareció muy precioso, corto, que se llama ¿Es razonable la fe cristiana? De Samuel Vila. Otro libro, ¿Por qué creo? De James Kennedy. Otro libro, Pruebas de la existencia de Dios, Jefferson Magno Costa. Ahí te lo anotan, se los presto. Documentales, El Dios de las Maravillas está en la página, El Planeta Privilegiado está en la página, Viaje al interior del cuerpo humano está en la página, La clave del misterio de la vida, Cuán grande es nuestro Dios, Indescriptible de Lois Giglio, y Todo es espiritual, también está en la página. Son documentales a los que no les gusta mucho leer. La página de Selim también es una página muy buena, con muchos argumentos. El hermano Armando Antucín también enseña mucho estos asuntos y es muy bueno escuchar. Vamos a orar para terminar. De los que quieran anotar. Señor, te damos gracias porque realmente, a pesar de que nosotros también éramos parte de esos que no éramos buenos, que no éramos justos, que no te buscábamos, tú alumbraste con la luz de tu evangelio y con tu amor y tu gracia en tu Hijo en nuestros corazones. Te damos gracias porque te has revelado a nosotros, porque nos has salvado, porque no solo eres ese Dios que ha creado los cielos, la tierra y los sostienes, dando evidencia de tu poder, sino eres ese Dios que se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y nos has perdonado y has enviado tu Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Ahora somos templos tuyos, te damos gracias porque ciertamente los hombres te resisten, pero mueren sin esperanzas. Mas todos aquellos que tenemos una esperanza por delante, algo que llena nuestro corazón y nos guía por este mundo lleno de contrariedades, mas tenemos un fin glorioso que es estar contigo. Gracias por prepararnos, Señor, para el día del encuentro contigo. Obra en nosotros, obra en nuestras vidas para que aquel día podamos estar en pie delante tuyo y podamos cumplir el propósito, Señor, por el cual tú nos creaste. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.